Hola queridos amigos, damos gracias al Señor por un día más de poder meditar en la palabra de Dios. Hoy nos toca Génesis capítulo 6. Hoy sábado damos gloria al Señor por darnos la oportunidad de abrir su palabra y leerla con libertad. Ya vamos avanzando poco a poco y ya son varios capítulos de los cuales vamos aprendiendo quién es Dios, aprendiendo también quiénes somos nosotros, cómo el ser humano ha destruido su propia vida escogiendo vivir de una forma rebelde ante Dios. Pero gracias a Dios porque vez tras vez nos muestra su palabra las oportunidades que Él da para su reconciliación, para que el hombre se reconcilie con Dios. Así que te animo a que sigas persistiendo en la lectura bíblica de la palabra de Dios. Te animo a que sigas buscando conocer más de tu Dios, y si aún no lo conoces, te invito a que puedas asistir a nuestras reuniones de ADAC los sábados. Envíanos un mensaje por interno en cualquiera de nuestras plataformas, de nuestras redes, para poder comunicarnos contigo. Asimismo, si tienes algunas dudas o alguna pregunta del tema que sea, por favor, a través de un mensaje, comunícate con nosotros. Estaremos muy gustosos de poder servirte y animarte a que busques a Dios, a que conozcas a Dios. Conocer a Dios es lo único que podrá sostenernos en medio de diferentes circunstancias de nuestras vidas. La idea no es buscar a Dios para obtener algo de Él, sino para conocerle y para saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Así que acompáñanos una vez más al mirar la palabra de Dios. Génesis capítulo 6. Bienvenidos. Después de leer Génesis capítulo 6, lo cual espero que lo hayas hecho después de tener un tiempo de meditación y de oración delante de tu Dios, porque debes ir comprendiendo ante quién te estás presentando. Recuerda cómo Caín y Abel se presentaron delante de Dios trayendo ofrendas, y Caín lo hizo, y por muy noble que haya sido su intención, lo hizo de la manera incorrecta. Yo te animo a que te acerques de la manera conforme Dios lo ha diseñado, que nos acerquemos con un corazón arrepentido y humillado, dice en su palabra. Él no rechazará. Así que espero que al leer la palabra de Dios lo hayas hecho en comunión con Dios, en comunión con tus hermanos, con tu prójimo, y si no es así, pídele al Señor, acércate en oración a Dios antes de leer, diciéndole: Señor, perdona mis pecados, dame santidad, restaura la comunión contigo para poder leer tu palabra y escuchar tu voz. Recuerda, un corazón arrepentido y humillado no rechazará. Él no lo rechazará. Pero tienes que acercarte con un corazón arrepentido y un corazón humillado. Habiendo dicho esto, empecemos a meditar en el capítulo 6 del libro de Génesis. Este capítulo es uno de los más controversiales de toda la Escritura, y es porque en los primeros 4 versículos o un poco más se habla acerca de dos personajes, de dos tipos de personas: los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y este tipo de palabras y las preguntas, ¿no? ¿Quiénes son aquellos hijos de Dios y quiénes son estas hijas de los hombres y qué pasó entre ellos, ¿no? Es un tema que atrae mucho la atención, pero lamentablemente por una curiosidad que no lleva más allá de solamente saber quiénes son. Hay misterios en la palabra de Dios que Él no nos ha querido revelar con toda la claridad. Hay otras cosas que son muy claras y son las que Dios ha designado para que nosotros meditemos y estemos ahí en ellas. Pero estas cosas ocultas, donde de repente aún los teólogos más profundos y los estudiosos de la palabra de Dios tienen diferentes formas de interpretar y de ver estos aspectos de la Biblia, tampoco hay tantas. Hay unas 3, 4 posturas que se explayan en los comentarios y se mencionan en las explicaciones de aquellas personas eruditas en el estudio del hebreo, que nos dan alguna luz de quiénes son aquellos hijos de Dios y aquellas hijas de los hombres. No es el propósito de este devocional aclarar esto. Sin embargo, sí debemos decir que
Cualquiera que sea una de estas posturas la que nosotros estemos escogiendo, lo cierto es que en la patria celestial, en la presencia de Dios, tanto este como muchos de los otros misterios que encontramos en la Biblia, podremos aclararlas con toda seguridad. Habría más minutos que invertir para argumentar cada una de las posturas, pero lo cierto es que los 7 u 8 primeros versículos de este capítulo 6 nos van a mostrar la terrible realidad y la degeneración de la raza humana. Cómo el ser humano, desde la caída del hombre en Adán y Eva, naciones se forman, generaciones se crean. Ya hemos visto el día de ayer la línea de generaciones en el capítulo 5. Y cómo esta gente comienza a buscar su propio deleite fuera de Dios, ¿no? Habíamos dicho que ya esa es una característica de todo ser humano. Entonces, estos 8 versículos nos muestran la terrible condición del ser humano viviendo totalmente alejada de Dios. De ahí que el juicio de parte de Dios en el versículo 7 es tremendo. Dice: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La palabra arrepiento también es otra palabra que es un poco controversial en algunos momentos o algunos círculos de meditación, de explicación y de análisis de la palabra de Dios. Dios no se arrepiente, no se equivoca. Eso nos muestra la unidad de la palabra de Dios. Si se equivocara, ya no sería Dios. Tampoco la palabra arrepentimiento aquí tiene que ver con un cambio de sus planes, ¿no? Como puede suceder en el ser humano, ¿no? Estamos yendo hacia un sentido y nos arrepentimos de ir por ese plan y cambiamos de rumbo. No es así nuestro Dios. Desde el momento en que Él decide crear a la humanidad y crea todo en Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que es su palabra revelada para nosotros, Dios sigue su plan. Nada ha obstaculizado, nada ha cambiado su plan. La versión de las Américas tiene una correcta traducción, una traducción no correcta, sino una traducción más adecuada de la intención que menciona aquí en este pasaje. Dice el versículo 7: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Ya toma un sentido un poco más real o congruente con quién es Dios, ¿no? Le pesa haberlos hecho. La maldad del ser humano le duele tan profundamente a Dios que lamentablemente crea un pesar en su corazón. Y eso hay en su corazón, en el ser de Dios, cuando nosotros nos desviamos de la misma manera. Lo cierto es que en este momento de la historia, en Génesis capítulo 6, Dios determina su juicio, borrando de la faz de la tierra a todo ser viviente. Y lo más grandioso de esto es que en el versículo 8 dice la palabra de Dios que: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No hay mérito alguno en Noé, por más que se mencione en los versículos siguientes que Noé fue un varón justo, que Noé fue perfecto en sus generaciones, que Dios caminó con Noé, pero nada de esto es mérito para que Dios haya escogido a Noé. Y sabiamente este versículo 8 lo antecede. Noé lo primero que hace o lo primero que encuentra es gracia ante los ojos de Dios. Gracia, recordemos que es un don, un regalo de parte de Dios que no merecemos. Así que Noé, sin merecimiento alguno, sin mérito alguno, encuentra la gracia de Dios de ser escogido para la salvación y la preservación de la raza humana. Es por ello que en los siguientes pasajes
Específicamente en el versículo 13 hasta el versículo 21, Dios va a dar a Noé todo su plan de salvación para él y para la raza humana a través de él. Si podemos estructurar versículo 13 al 21, vamos a ver que comienza diciendo un juicio para la raza humana, versículo 13. Sigue en el versículo 14 al 16, mostrando una esperanza a través de la construcción del arca. Versículo 17 vuelve a explicar y a revelarle su juicio frente a esta generación que iba a destruir a través del diluvio. Y versículo 18 al 21 establece su pacto con Noé. Y eso es impactante, porque nuestro Dios, como vamos a ver acá a través de los capítulos de la Biblia, es un Dios de pactos. Un Dios de pactos no es un Dios de acuerdos, es diferente. Un Dios de pactos es diferente a un Dios de acuerdo. Un Dios de acuerdo se necesita el cumplimiento de ambas partes, pero cuando Dios establece su pacto, lo establece únicamente pensando en su suficiencia para cumplir sus promesas. No piensa en que Noé sea capaz de cumplir su parte necesariamente. Solamente Dios establece su pacto. Estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y lo más lindo de todo esto es la reacción que tiene Noé, totalmente diferente a la reacción de Caín, como mirábamos hace 2 días. Noé, después de recibir el pacto de Dios, después de recibir la esperanza y el juicio que iba a caer sobre este mundo, Noé dice que lo hizo así. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así que para glorificar a nuestro Dios, para comenzar a conocer a nuestro Dios como un Dios que establece pactos con sus escogidos, lo vamos a ver más adelante también en otros personajes, y podemos ver que Él ha establecido un pacto con nosotros también de salvación, de restauración, de regeneración, de justificación. Por eso ahora, como hijos de Dios, podemos decir, tenemos paz para con Dios, porque hemos sido justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a ser la expresión del pacto de salvación de parte de nuestro buen Dios para con la raza humana. Que Dios te bendiga y te muestre quién es Dios y lo abraces con todo tu corazón en gratitud, porque Él es un Dios que estableció y establece pactos con su pueblo.